El gobierno divulgó el martes las pautas que regirán la ronda de los consejos de salarios de este año. Ese día sesionó el Consejo Superior Tripartito con delegados oficiales, empresariales y sindicales. Y después, en cadena nacional de radio y televisión, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, explicó los lineamientos junto al subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. En términos generales, las pautas cuentan con una base similar a la ronda salarial del año 2015. Se propone ajustes nominales, o sea, tasas fijas y no de acuerdo a la variación de la inflación. A su vez, esas tasas de aumento salarial son decrecientes en el tiempo y diferenciales según el dinamismo del sector. Se repite en ese sentido el esquema de discriminar sectores en dinámicos, medios y en problemas, y estructurar a partir de esa clasificación los incrementos en las retribuciones. Vamos a profundizar en esta información, en lo que espera el gobierno de esta nueva ronda de negociaciones. Estamos con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Ministro, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Emiliano, un gusto estar con ustedes. Bueno, felicitaciones por esta nueva etapa del emprendimiento. Gracias por poder conversar con la audiencia. Un gusto estar acá. Bárbaro. Sí, gracias a usted, porque creo que este es un tema que vale la pena masticar, ¿no? Vale la pena entenderlo. Vamos a ir teniendo distintos enfoques y obviamente este es muy importante. En un año 2018 que se perfila especial, ¿no? Una nueva ronda de consejos de salarios y rendición de cuentas. O sea, va a ser un año de trabajo intenso para usted y para su ministerio. Habrá movilizaciones, habrá protestas, habrá acuerdos, habrá desacuerdos. Digamos, lo habitual en estos casos, pero como recargado. ¿Tiene esa impresión? Y agregaría a esto un año corto. Ah, año corto. ¿Por qué? Y bueno, estamos en abril. Podríamos decir que hoy estamos en abril. Sí. Bueno, mediados de marzo. Sí, pero viene Semana de Turismo, Semana Santa. Tenemos el Campeonato Mundial de Fútbol a mitad de año. Es una cuña para usted, implica como una gran pausa. Para el país. Tenemos la definición de los candidatos electorales. Por ejemplo, el Frente Amplio va a definir el 1 de diciembre, por lo cual en octubre, noviembre, el tema de definición de candidatos electorales en los partidos políticos va a ser un tema muy fuerte, y eso atrae energía y distrae de lo que podrían ser otros temas. Por suerte es muy importante que tengamos elecciones y que haya definiciones. Se agrega a esto el Congreso del PIT-CNT a fines de mayo, que también es un tema que en este punto que estamos conversando tiene su incidencia, como en otros temas del acontecer nacional. Así que bueno, va a ser un año corto y tenemos el tema de la negociación de los consejos de salarios casi que para toda la actividad privada. Tenemos 227 ámbitos de negociación este año. ¿Ha habido una ronda más grande que esta? No, nunca. Esta es la más grande de la historia. Y además a esto se agrega que es la última rendición de cuentas. Por tanto, esto también involucra no solamente a los trabajadores del sector público, sino qué cosas va a hacer el gobierno en estos últimos 2 años para toda la población, porque la rendición de cuentas a veces se asocia solo a lo que es el sector público, pero la rendición de cuentas es algo de impacto nacional, que le importa. Entonces, estamos ante 2 hechos de impacto nacional, como es la negociación de los salarios y las condiciones de trabajo y la sostenibilidad de las empresas, que es los consejos de salarios en el sector privado, y estamos ante el otro hecho importante, que también es de impacto nacional, también es de impacto para toda la población, que es la última rendición de cuentas de este periodo de gobierno. Y lo de los salarios importa, Emiliano, porque recordemos que en Uruguay, además, los salarios determinan las jubilaciones y pensiones. Por tanto, si bien los jubilados no están en esta negociación, pero están escuchando muy atentamente qué es lo que va a pasar en los consejos de salarios y qué es lo que va a pasar en los salarios de trabajadores públicos, porque ahí se define cuál va a ser el aumento de sus jubilaciones y pensiones el próximo 1 de enero. Sí, y todo esto en un contexto de restricciones fiscales, por ejemplo, ¿no? Que obviamente a la hora de discutir la rendición de cuentas van a incidir. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores... en eso lo que se ha señalado y lo que ha acordado el Consejo de Ministros es en el sentido de que sí va a haber un gasto.
sí va a haber gasto. Sí va a haber un aumento del gasto. Sí va a haber un aumento del gasto. Que esto es... Es polémico ya. Hay quienes sostienen no debería haber aumento ninguno en estas condiciones. Pero yo la mayoría de los que sostienen que no debería haber ningún gasto son los primeros que después van a pedir, ¿no? Por ejemplo, si me gustaría, Emiliano, destinar 2 minutos al gasto público social en seguridad social y salud en el sector rural, si es posible en este programa. Sí, te está aludiendo ahí a los reclamos de los autoconvocados. No. Estoy aludiendo a una realidad nacional que es muy importante, que es, y además yo creo que necesaria, yo no la estoy cuestionando, lo que estoy diciendo es que me parece que se conoce poco y que quienes la usufructúan no la defienden suficientemente, como es el gran subsidio que da de 390 millones de dólares, 390 millones de dólares por año la sociedad uruguaya al sector rural en seguridad social, en el BPS y en sistema de salud, FONASA. Por cada peso que entra del sector rural al BPS salen 3 pesos con 40. Por cada peso que entra del sector rural al FONASA salen 2. Los 2 pesos con 40 de diferencia de BPS los paga el conjunto de la sociedad. El peso de diferencia de la salud del FONASA los paga el conjunto de la sociedad. Y podría agregar que de ese peso que entra, 65 centésimos lo pagan los trabajadores y 35 centésimos lo pagan los empresarios o pequeños productores. Y lo mismo pasa con el peso que entra del FONASA. Bueno, claro. Y yo digo, este es un subsidio necesario. No estoy diciendo que esto hay que cortarlo, no, es más, tengo el muy buen antecedente de haber sido en 1992 promotor de un plebiscito que salvó, porque la calle a través de la ley 16320 había aprobado una ley que les hacía pagar toda la cuota mutual a los rurales, y soy promotor junto con el querido amigo Luis Colotuso un plebiscito que derogó eso y entre otras cosas dio una tranquilidad al país, que fue que la seguridad social no se modificara más por rendiciones de cuentas o presupuestos. Diciendo esto hay que reconocerlo, sí, porque se habla mucho de tal déficit, tal otro déficit, el déficit de la caja militar, que está bien, hay que hablar, y por eso estamos proponiendo su reforma. La caja militar son 550 millones, acá son 392 millones. Bueno, pero está claro que usted está respondiendo a estas movilizaciones y plataformas que han venido del interior del país, de los autoconvocados del Movimiento Social Uruguay. No estoy respondiendo, estoy simplemente dando información que es poco conocida y que creo que debemos saberla, porque yo lo que estoy diciendo es, este tema debiera ser uno de los primeros puntos de la plataforma de los mal llamados autoconvocados. Yo creo que autoconvocados no tienen nada porque hay mucha plata para esas convocatorias, pero debiera ser el primer punto. Defendamos el sistema de seguridad y salud rural. Ministro, en la cadena nacional del martes, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, destacó que la economía uruguaya no ha parado de crecer, pero a renglón seguido reconoció que ahora hay dificultades al momento de mantener el nivel de empleo. Parece claro que esa fue una preocupación central a la hora de definir las pautas, ¿no? Antes, incluso, porque el 2 y 3 de febrero, hace 40 días, cuando estuvimos reunidos en un Consejo de Ministros especial en Anchorena, 2 días, definiendo las prioridades para 2018-2019, allí, unánimemente, el Consejo de Ministros agregó a lo que era tradicional en las prioridades del gobierno, que eran y son educación, seguridad, salud, vivienda, agregó empleo. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo? En primer lugar, hay un leve deterioro. Yo, por ejemplo, acá estoy leyendo una buena nota que salió en el diario El Observador hace pocos días, el domingo pasado, donde dice, el mercado laboral muestra indicios de estabilización. Si en vez de comparar mes a mes, y esto lo hemos dicho, pueden recoger declaraciones nuestras si alguien quiere verlas, o cuando sube o cuando baja el desempleo, o cuando sube o cuando baja la tasa de empleo, nosotros hemos señalado reiteradamente que hay que estudiar periodos más largos. Entonces, por ejemplo, si uno compara lo que pasó en este último trimestre con el último trimestre del otro año anterior, hay una estabilidad, tanto en la tasa de empleo. La tasa de empleo es la cantidad de gente que está ocupada, que está trabajando, y la tasa de desempleo. Este es un dato. El otro dato, pero reitero, esto nos preocupa, nos ocupa y estamos haciendo cosas para eso. Y no negamos que hay un deterioro en la situación del empleo.
Ahora, si comparamos, porque Uruguay está en América Latina, nosotros no somos vecinos de Suecia, ni de Noruega, ni estamos en Marte, estamos en América Latina. Si comparamos con los vecinos, bueno, Argentina y Brasil, ni hablar, Brasil, 13% de desempleo. Nosotros estamos en el orden del 7,5, 8. Brasil... 8,5, ¿no? La última, la de enero. Esa es la de un mes. Porque yo hablo en términos de trimestres. Está bien, sí. Porque si hablo en términos de trimestre, para Brasil también es más de 13. En términos de un mes, para Brasil, perdón, es más de 13. Brasil, 13%. Argentina más que nosotros. Paraguay, donde hay muchos menos derechos laborales, muchos menos impuestos, muchos menos sindicatos, también tiene más desempleo que nosotros. O sea, en la región estamos mejor, o si alguien quiere decirlo en tono crítico, estamos menos mal. Y esta es la realidad que tenemos. En el mundo se han perdido empleos. Estamos en una revolución industrial, se habla de la cuarta, y ha sido, los estudiosos que han estudiado esto en el mundo han visto que en cada revolución industrial hay inicialmente un periodo de pérdida de empleos y luego un aumento de los empleos producidos por los propios avances tecnológicos en cada una de las revoluciones industriales. Entonces, estamos en esta circunstancia. En esta circunstancia tenemos que tomar medidas. Y entonces, a ver, vayamos a las pautas. Vayamos a verlas por partes. Por un lado, se propone ajustes nominales, o sea, las tasas de aumento que se sugieren son fijas, no se componen de inflación más aumento real como sucedía en el pasado hasta la última ronda de negociación, ¿no? Perdón, Emiliano, es nominales con correctivos. Sí, no digo esto porque no es lo mismo, esto es esencial. En la ronda anterior, la sexta ronda, también fueron nominales con correctivos y tuvimos que ir corrigiendo, incluso flexibilizando más para que esos correctivos fueran más adecuados. Y eso es una experiencia que sacamos también para esta séptima ronda. Acá, de todos modos, acá, por ejemplo, tenemos una diferencia con el PIT-CNT. Desde el PIT-CNT se había reclamado regresar al esquema de inflación, ajuste por inflación, más incremento real, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que celebrar, y tiene que celebrar toda la población, trabajadores, empresarios, jubilados, todos los sectores de la sociedad, es que en Uruguay hay negociación colectiva. Uruguay está, yo diría, felizmente para Uruguay, lamentablemente para América Latina, lejos primero en América Latina en negociación colectiva. Venía segundo Argentina y lamentablemente Argentina cada vez retrocede más y entonces se aleja más de ese primer lugar que tiene Uruguay en negociación privada y pública. Recordemos que en la dictadura no tuvimos negociación colectiva, que en la década de los 90 hasta el 2005 no hubo prácticamente negociación colectiva, salvo para 2 o 3 sectores. Hoy tenemos la mayor negociación colectiva de la historia del Uruguay, y eso ha hecho que Uruguay le fuera bien. Está bien, pero yo le preguntaba a propósito de esta diferencia de criterios. Pero es que voy a eso, Emiliano, voy a eso. En estos 13 años que llevamos de crecimiento de la economía y de negociación colectiva en consejos de salarios y para el sector público, los salarios han mejorado un 55%. O sea, los salarios han aumentado un 55% más que el IPC, que los precios. La gente puede comprar un 55% más de cosas que las que compraba en 2004. Este es el primer resultado. En ese resultado se puede ver que hemos usado distintos mecanismos. Primero fue la inflación pasada, después la inflación futura, después la mitad de la pasada y la mitad de la futura, después vinieron los nominales con correctivos, pero al final de todo esto, en 13 años, 55% de mejora de los salarios por encima de los precios. Y ese es el mejor resultado. Con una situación del empleo que ha tenido un leve deterioro, pero que es mejor que los países vecinos. Uruguay es la primera vez, yo creo, en la historia que se desprende de Argentina y Brasil. Emiliano, nosotros tenemos algunos años, yo por lo menos tengo unos cuantos. Yo era chiquito y Argentina se resfriaba y nosotros nos engripábamos o estornudaban. Ahora no pasó. Brasil tuvo el año 2017-2016 recesión, o sea, la economía retrocedió, produjeron menos. Y el desempleo en Brasil llegó al 13%. Bueno, por eso. Pero teniendo en cuenta justamente ese contexto, es que se toman precauciones o se decide ir con pies de plomo acá en esta negociación, incluso con esta diferencia de criterios con el PIT-CNT. ¿Se va a sostener esa posición del gobierno pese al reclamo que viene? Por ejemplo, Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte, decía
que los incrementos por sobre la inflación debían estar acompasados al crecimiento del PBI, que para este año se espera sea del 3%. Ahí también hemos tenido muy buenos resultados. Uruguay está primero en América Latina en la relación entre la evolución de los salarios y el Producto Bruto Interno. El PBI, el crecimiento de la economía. Está primero. ¿Qué le está diciendo al PIT-CNT? O sea, ¿confíen en estos mecanismos? No los rechacen de antemano, déjenlos correr. ¿Está diciendo eso? Estoy diciendo que estamos trabajando con determinados instrumentos que creemos que, como nos fue bien en estos 13 años, nos va a seguir yendo bien. De todos modos, esta es la segunda vez que se utiliza este mecanismo, el de ajustes nominales con correctivo. Y acá hemos dado algunas flexibilidades que aprendimos, por ejemplo, en la ronda anterior, en la sexta. Por ejemplo, nosotros estamos planteando que el primer correctivo sea, primero... Son ajustes a 2 años, vamos, ¿no? A ir viendo. Ajustes por lo menos a 2 años para los que comienzan, los que tienen que laudar, que resolver con vigencia el 1 de julio del 2018. Estamos planteando 30 meses o más, porque ya tenemos 12 ámbitos que ya vencieron en enero y febrero de este año, que son los primeros que vamos a convocar, que los queríamos convocar para la semana que viene, y Cámaras y PIT-CNT nos pidieron que lo convocáramos para después de Semana Santa o de Turismo. Nosotros ya queríamos convocarlos para la semana que viene, estos 12 ámbitos. Y entonces estamos planteando, para estos ámbitos que ya vencieron en enero y febrero, ahí estamos planteando 30 meses o más, y para los que el grupo mayoritario, de los 227 ámbitos, 173 los tenemos al 1 de julio, para eso estamos planteando 24 meses o más. Esa es la primera cuestión, de plazo de duración del convenio. Esto está significando que para el próximo gobierno, que esperemos ser nosotros, haya unos primeros meses de tiempo para el próximo gobierno, que además en los primeros meses del próximo gobierno hay que preparar el presupuesto para la negociación. O sea, habría paz sindical en el año electoral y en el primer año del próximo gobierno. En los primeros meses. En los primeros meses del próximo gobierno. Exactamente, es lo que estamos buscando. Bueno, pero voy a los correctivos. A las fechas de los ajustes. Y ahí también hay flexibilidades que aprendimos de la negociación anterior y que aprendimos de empresarios y de trabajadores. De los dos aprendimos. Porque después sería bueno, Emiliano, volver a repasar qué pasó en la sexta ronda. Porque de ahí sacamos enseñanzas. Nosotros tratamos, aún en nuestros errores, tratamos de escuchar, de aprender, de corregir, de mejorar. ¿Y qué pasó, por ejemplo? Bueno, el primer correctivo va a ser los 18 meses. Y el otro correctivo será a los 24, a los 30, a los 36. Pero si las partes se ponen de acuerdo, por ejemplo, cuando la inflación supere el 8,5, si la inflación llegara a superar el 8,5, cosa que esperamos que no va a suceder porque estamos tendiendo y estamos logrando que baje la inflación, bueno, ahí se podrá hacer a los 12 meses. Y lo mismo hacemos con en qué momento van a ser los aumentos de salarios. Estamos planteando inicialmente, la propuesta del Poder Ejecutivo es que los aumentos de salarios sean cada 6 meses, pero si las partes se ponen de acuerdo en hacerlo anuales, como por ejemplo estimamos que va a ocurrir en la industria de la construcción, porque ahí hay acuerdo de las cámaras de la construcción y el ZUNCA de hacer aumentos anuales. Bueno, si las partes se ponen de acuerdo, serán aumentos anuales. Nos lo vamos proponiendo inicialmente cada 6 meses. Estas son ejemplos de flexibilidades que estamos dando que son fruto de las cosas que vamos aprendiendo. Enseguida, en la segunda parte, nos metemos un poco más a fondo en estas pautas y vemos algunas de las reacciones que se han producido desde que se divulgaron. El Poder Ejecutivo divulgó el martes las pautas que regirán la ronda de negociación en los consejos de salarios de este año. Según lo que se explicó, la prioridad está puesta en la conservación del empleo y en el incremento de las retribuciones más sumergidas. ¿Cómo es el detalle de estos lineamientos? ¿Qué impacto pueden tener? Estamos conversando con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Ministro, veíamos entonces, se propone ajustes nominales con correctivos. Las tasas de aumento a su vez son decrecientes en el tiempo y diferenciales según el dinamismo del sector. Concretamente se distingue 3 tipos de sectores, igual que en la ronda anterior: dinámicos, medios y en problemas. Para los sectores medios se propone un incremento nominal de 7,5% el primer año y 7% el segundo,
Para los sectores dinámicos los aumentos son 8,5 y 8, y para los sectores en problemas 6,5 el primer año, 6 en el segundo respectivamente. ¿Por qué estos números? ¿De dónde salieron estos números? Estamos partiendo de la base de los resultados que estamos teniendo de baja de la inflación, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, recordemos que en la ronda anterior, la sexta ronda, llegamos a un pico de inflación del 11% y hoy estamos en el orden del 7%. Y eso es una muy buena noticia para el Uruguay y para la gente en particular, porque la inflación es el principal impuesto del país para quien vive de su salario, quien vive de su jubilación. Por lo tanto, ahí tenemos una buena noticia, son cosas que son parte de la política económica que viene llevando Uruguay en esos 13 años y que dan estos resultados. Y nosotros suponemos que la inflación va a seguir bajando. Por ejemplo, nosotros estamos suponiendo, y en general los analistas privados, aún los contrarios al gobierno, también están estimando que este año la inflación va a andar en el orden del 7%. Por tanto, este es un eje. Estamos suponiendo que va a poder bajar en 2019 y en 2020. Este es el esquema sobre el cual partimos. En el tema de clasificarse en 3 sectores hay 2 novedades. La primera es que la clasificación no va a ser de una vez y para siempre, podrá variar a lo largo de los 2 o 3 años del convenio. Ajá. Y esta es una novedad. Esto no había ocurrido la vez pasada. No había ocurrido la vez pasada. Pero ya la vez pasada algunos sectores lo hicieron. Por la imposición de los hechos, por lo que había ocurrido. Por la realidad de los hechos. ¿Está bien? Entonces, este es otro aprendizaje que hacemos de la negociación anterior. Y lo otro es que vamos a estar suministrando indicadores para ayudar a la clasificación. La vez pasada solamente se autoclasificaban, y esto era parte de la negociación entre empresarios y trabajadores. Ahora, además de que se autoclasifiquen, vamos a estar proporcionando indicadores para ayudar a esa autoclasificación. Y allí estamos viendo también que la otra novedad es que esto de sectores medios en problemas y dinámicos también lo tomamos en cuenta para los aumentos diferenciales de los salarios más bajos. O sea, en la ronda pasada los aumentos diferenciales mayores para los salarios más bajos era una cifra única para cualquier tipo de sector, y acá estamos diferenciando las posibilidades de aumento de los salarios más bajos, también clasificándolos según sean sectores en problemas medios o dinámicos. Ayer hicimos un primer análisis de las pautas salariales en el espacio económico con la consultora Deloitte. La economista Tamara Yanti señalaba que los correctivos, los ajustes deberían ser más moderados para evitar pérdida de puestos de empleo en sectores débiles y además para incentivar la contratación de personal. Escuchamos una parte de su comentario. En Deloitte estimamos que hay más de 300.000 personas con problemas de insuficiencia de empleo en nuestro país. Esa situación, a nuestro juicio, podría haber ameritado cambios más importantes en las pautas salariales. Si Uruguay se propusiese bajar el desempleo a valores de 5%, por ejemplo, que es una tasa más razonable a nivel internacional, y contempláramos el retorno al mercado de trabajo de aquellos que se fueron desalentados en los últimos años, entonces estimamos que tendríamos que pensar en una creación de unos 90.000 empleos aproximadamente. A nuestro juicio, eso difícilmente va a pasar con este marco de pautas que se presentó ayer. ¿Qué dice sobre ese planteo? Bueno, en primer lugar, el planteo tiene 2 consideraciones que no compartimos. Una primera, que ignora la realidad de la región y del mundo. O sea, yo reitero, Uruguay es vecino de Argentina y de Brasil. Uruguay está en América Latina y por suerte Uruguay tiene el primer puesto en América Latina en salarios y en empleo. O sea, Uruguay es el país de mejor calidad de empleo de América Latina, con todos los problemas que tenemos. Con todos los problemas que tenemos. Sí, pero... Es primero en empleo y es primero en salario. Sí. Pero esto no es menor, Emiliano, porque si yo me siento a analizar la realidad sentado en un escritorio entre 4 paredes, y bueno, entonces, primero, Brasil, por ejemplo, con el gobierno de Temer, ha hecho una cantidad de recortes salariales y laborales, y sin embargo tiene 13% de desempleo. No, acá no se está proponiendo recortes salariales. No, sí, está diciendo que lo dijo expresamente, que las tasas de salarios debían ser más bajas.
Y segundo, las tasas de incremento de los salarios. Claro. Las tasas de incremento Lo dijo directamente. No recortar salario, no es lo mismo. Y bueno, si lo aumento menos que la inflación, estoy recortando salario. Si lo aumento menos que la inflación, estoy recortando salarios. Bueno, depende de lo que termine pasando con la inflación. Bueno, no. Pero a ver, Emiliano, esto es muy claro. Si yo aumento los salarios menos que la inflación, estoy haciendo que la gente compre menos. Entonces ahí le voy a preguntar al almacenero, al carnicero, al panadero, al del supermercado, porque el salario en Uruguay es la principal fuente de ingresos. Pero Emiliano, ver un poco más en detalle. No, pero yo escuché con mucho detalle lo que dijo. No, pero después lo explicó mejor. Por ejemplo, ¿usted no me deja terminar? No, porque no estamos hablando de que aumenten menos que la inflación. De hecho, hay en las propias pautas que ustedes han presentado, los ajustes son distintos según los sectores. Emiliano, me deja en terminar. Algunos 8,5, en otros 7,5, en otros 6,5. No es que se esté previendo, porque son diferentes los números, que vayan a aumentar menos que la inflación. Emiliano, ¿puedo terminar el razonamiento? Sí. Bien. Entonces, la señora propone que los aumentos de salario sean menores a los que propusimos en el gobierno este martes. Ella está proponiendo eso, ¿está bien? Eso no lo vamos a hacer. Y segunda cosa, porque, en primer lugar, por lo que estaba intentando decir. En Uruguay, en la economía, en el crecimiento de la economía, lo fundamental de Uruguay es el crecimiento del consumo. Y el consumo en Uruguay se sustenta en lo que gana la gente en salarios y en jubilaciones, no en lo que gana la gente por otras cosas. Lo principal es salario. Y sigo. Pero si se busca, perdón, en el mercado de trabajo. Quiero terminar, Emiliano. Y sigo. Y lo otro es una asociación estrecha, absolutamente indemostrada, de la relación única entre salario y empleo. No. El empleo y el salario no tienen una vinculación estrecha. Hay países que suben o bajan los salarios y no pasa nada con el empleo, y viceversa. Nosotros somos un país que queremos crecimiento de la economía con justicia social, no queremos cualquier crecimiento. En Uruguay en otras épocas creció la economía y a la gente no se le daba nada. En otros países de América Latina, hoy, la economía crece igual o más que en Uruguay, y hay 70% de informalidad, 50% de pobreza. Bueno, nosotros no queremos... Le explico un poco más en detalle cómo lo planteaba. Decía, en primer lugar, y en relación a la clasificación de los sectores, la realidad es que hay sectores que crecen, pero lo hacen sin crear empleo. Esos sectores no deberían estar dando incrementos mayores a la media. A su vez, hay sectores que crecen y crean empleo, pocos en las circunstancias actuales, no deberían ser penalizados con pautas de incremento mayor de salario si realmente queremos privilegiar el empleo ante todo. Bueno, ahí, en esas cosas que dice ahora en esta segunda parte, estamos más de acuerdo. Pero nosotros no estamos penalizando a nadie, en eso tampoco estamos de acuerdo. Nosotros no estamos penalizando a nadie. ¿Qué pasó, Emiliano? ¿Qué pasó, audiencia, en la ronda anterior? En la ronda anterior tuvimos, en el segundo semestre del 2016, 118 ámbitos de negociación. Disculpe. En ese momento, en 112 de los 118 ámbitos, empresarios y trabajadores se pusieron de acuerdo en determinados aumentos salariales. De esos 112, el gobierno votó en 70, 75. Perdón a la audiencia. Si no se acomoda rápido, hacemos un corte. ¿Y qué pasó en los 30 que no votamos, que no votó el gobierno? Entre ese 65% de tripartitos, con el voto del gobierno, empresarios y trabajadores, y el 95% de bipartitos, acuerdo de empresarios y trabajadores. ¿Por qué el gobierno no votó? Porque empresarios y trabajadores se pusieron de acuerdo en dar más. Bueno, y ahí vamos a otra discusión que entonces, es la que plantea... No, pero entonces que no me hable esta señora de penalización. Bueno. Nosotros no estamos penalizando nada. Este es un país donde se puede negociar en forma tripartita o bipartita. Si alguien negocia en forma bipartita y no quiere entrar al Ministerio de Trabajo, no entra. Pero ¿qué es lo que quieren en la realidad? Por eso digo, a veces hay que salir de las cuatro paredes.
¿Qué es lo que quieren en la realidad de empresarios y trabajadores? Quieren negociar tripartitamente y que el Ministerio, el Poder Ejecutivo, aunque vaya a votar en contra o se abstenga, que esté en la discusión. Y esa es una muy buena cosa del Uruguay. Nos van a pedir que votemos aunque votemos en contra el gobierno, porque quieren tripartismo. Pero contrariamente a lo que dicen algunos dirigentes empresariales y políticos del país. Sigo con esa exposición de ayer. Decía Tamara, deberíamos apostar a que los sectores más dinámicos contrataran más trabajadores. La lógica de que cuando un sector crece mucho, entonces debe aumentar más los salarios, limita la capacidad de contratación de personal de ese sector. Y entonces limita el pasaje de trabajadores desde sectores en problemas a sectores dinámicos. Y esto termina generando una mayor dispersión de salarios en el mercado de trabajo y una menor productividad en la economía, porque justamente se dificulta el pasaje de trabajadores a los sectores dinámicos. Bueno, ahí volvemos a no estar de acuerdo. Primero, en Uruguay ha aumentado la productividad del trabajo. En Uruguay ha aumentado la productividad del trabajo en todos estos años. Con el crecimiento de la economía, con el crecimiento de los salarios, ha aumentado la productividad del trabajo. Y en esta nueva ronda de negociación vamos a volver a promover que se discuta la productividad del trabajo. Pero ¿cuál es el problema mayor que tenemos? La negativa de las empresas a dar información. Para poder discutir la productividad del trabajo, las empresas tienen que suministrar información. Y en Uruguay esto todavía es un tema cultural que el empresariado uruguayo no ha asumido. Nosotros incluso en la propuesta, por ejemplo, que hemos hecho para este tema, dijimos, bueno, que la información que deben suministrar las empresas se dé a sindicatos con personería jurídica. Hemos hecho expresamente esa propuesta, de modo que quien recibe la información sea una organización con personería jurídica que tenga la responsabilidad del uso de esa información. Ahora, si las empresas no dan información, va a ser muy difícil avanzar en productividad. Igualmente, es uno de los objetivos que estamos proponiendo nuevamente en esta séptima ronda. De todos modos, sobre lo primero que decía, deberíamos apostar a que los sectores más dinámicos contrataran más trabajadores, y si son los que van a tener aumentos de salarios mayores, probablemente pueda entorpecerse ese objetivo. El tema es que ella sigue partiendo de un concepto que no compartimos, que es el concepto de la íntima relación entre salario y empleo. El salario y el empleo dependen de múltiples factores. Hay diversos estudios de otros expertos diferentes a esta señora que muestran que el empleo y el salario tienen distintas variaciones. Depende, por ejemplo, de cuáles pueden ser los precios internacionales de determinados productos. Depende de a cuántos mercados accedemos o no accedemos. Uruguay ha tenido una cuestión muy importante, que es que en 2005 Uruguay exportaba a 60 países del mundo, hoy exportamos a 140. Este no es un hecho menor. El año pasado tuvimos serios problemas en la lechería que aún persisten, pero la lechería en este momento está mejorando, porque están mejorando los precios internacionales y están mejorando el acceso a mercados. Y estamos viendo cómo exportar. Por ejemplo, ¿por qué está trancado hoy el acuerdo Unión Europea-Mercosur? Porque, entre otras cosas, Uruguay y otros países estamos defendiendo para ese acuerdo fuertemente la exportación de lácteos y la no entrada de lácteos competitivos europeos en Uruguay. Y esa es una cosa que está haciendo nuestro gobierno. Y esto, entonces, si se exportan lácteos, vamos a tener más trabajo para los tamberos, que es gente que está en muchos casos embromada, y vamos a tener más trabajo para la industria láctea, donde hoy tenemos determinadas industrias que están en problemas, bueno, como, pero justamente, ahí está, como Pili, como Calcar, como Claldi, pero eso no depende del salario. Pero se le va a pedir a ese sector que aumente salario, que aumente más los salarios. Perdón, pero eso no depende del salario, depende de cuánto podamos vender al exterior. Está bien, pero si se logra vender más al exterior, ¿se le va a plantear a ese sector que aumente más los salarios? Cuando capaz que lo mejor es que contrate más personal. No, porque en Uruguay existe la negociación colectiva. Lo que pasa es que esta señora creo que no conoce demasiado bien lo que es la negociación colectiva en el Uruguay. Mire, hay un enfoque complementario a este de Tamara que hizo ayer el economista Gabriel O'Donnell de CPA Ferrer, que justamente tenía en cuenta algo que usted señalaba recién. Si la historia de la ronda que comienza en abril se parece a la anterior, probablemente los ajustes propuestos van a oficiar en realidad como un piso y en ningún caso como un techo. Según O'Donnell, si bien los lineamientos oficiales tienen cierta sensibilidad a considerar el empleo, el gobierno debería ser consciente
que la tendencia de las partes es a resolver el tema salarial con el menor nivel de conflictividad posible y ver a posteriori cómo se resuelve el problema del empleo. En la última negociación, tanto empresarios como sindicatos no pusieron gran énfasis en confrontar por los ajustes salariales y luego las empresas fueron resolviendo el problema de la masa salarial desplazando trabajadores. Bueno, yo creo que eso tampoco está probado en la realidad de los hechos. O sea, vuelvo a insistir, Uruguay es un país donde hay negociación colectiva, donde la negociación colectiva puede ser bipartita o puede ser tripartita, pero en general los empresarios y los trabajadores prefieren que sea tripartita. Y creo que nuevamente hay que volver a ver esto en el concierto más general. No se puede ver solamente por la estrecha relación entre salario y empleo. Nosotros reconocemos que tenemos deterioros o leves deterioros en el empleo, pero reconocemos que estamos en una región. O sea, ¿por qué no se habla tanto de lo que está pasando en Argentina o en Brasil? Donde está habiendo reducción de derechos laborales y de salarios, y sin embargo tienen más desempleo que nosotros. Entonces, veamos todo el paquete, veamos todo lo que está sucediendo, y tengan la plena seguridad de que estamos muy preocupados y ocupados por el tema del empleo. Estamos trabajando intensamente para eso. El Ministerio de Economía ha presentado hace pocos días estímulos a la inversión y al empleo. Estamos trabajando en cómo ampliar los mercados a donde Uruguay puede exportar. Hemos avanzado en eso a partir de lo que ha sido la exportación de cítricos a Estados Unidos. Se está transformando en Uruguay toda la producción de cítricos. ¿Conoce la población, por ejemplo, que en Uruguay en este momento se están cambiando todas las plantas de cítricos del Uruguay, todos los árboles, para tener cítricos de mayor calidad para poder seguir vendiendo esos mercados? Lo que ha significado la trazabilidad del ganado, lo que ha significado la exportación de carne ovina con hueso a Estados Unidos, lo que está significando el repunte que está teniendo el sector lácteo, lo que está significando el avance en las tecnologías en el sector rural. Bueno, esas son las cosas que estamos haciendo. Y yo creo que hay que ver el contexto, porque si antes, cuando pasaba cualquier cosa en Argentina o en Brasil, nos caíamos a pedazos, como nos pasó en el 2002, y ahora no, ¿por qué Uruguay es el único país de América Latina que tiene 13 años continuos de crecimiento económico? ¿Por qué Uruguay es de los países que menos sufrió la crisis mundial del 2008-2009? ¿Por qué somos capaces de crecer con mejora del nivel de vida de la gente? Cuando se habla incluso bien, pero de este tema de los salarios, lo que ha ocurrido hasta ahora va a continuar y hay momentos en que hay que encender luces amarillas, y eso es lo que justamente el propio gobierno está haciendo en este momento. Pero sin duda, Emiliano, pero lo que quiero decir es, no nos olvidemos del consumo. Mira, a mí, uno de los asesores que tuve en mi vida, hoy, por ejemplo, cuando arrancamos, aparecen declaraciones del economista O'Donnell que dice: el país está en una situación de equilibrio, dado que en el escenario internacional no hay eventos que amenacen con sacar a Uruguay de su situación actual, donde la economía crece en torno a 3%, la inflación está más o menos controlada y en donde la situación fiscal es frágil, pero en el mediano plazo no compromete. De todas formas, apuntó, es un equilibrio malo, con baja inversión y bajo empleo, que señalan incertidumbre para el mediano plazo. Yo, entre las personalidades que tuve el honor de conocer y de aprender de ellas, estaba el economista Faropa, que fue miembro del gobierno de Sanguinetti. Lo tuvimos como asesor en el equipo de representación de los trabajadores del BPS. Y una cosa que me enseñó Faropa, esas personalidades ilustres del Uruguay, dice: lo más importante en la economía de un país es el consumo interno. Cuando aumentamos los salarios y por tanto aumentamos las jubilaciones, eso beneficia a la pequeña y mediana empresa uruguaya. Yo no he escuchado esos análisis en el caso de la señora Tamara. ¿Cuánto impacta el consumo? El consumo interno es la parte principal de la economía. Y claro que nos preocupa el empleo. Ahora, parecería que, y nos duele cada persona que queda sin trabajo, Emiliano. Nos duele, a este gobierno le duele cada persona que queda sin trabajo. A mí me duele cuando tengo que firmar una prórroga de seguro de paro. Nos duele y trabajamos para eso.
Ahora, la asociación tan estrecha esta de que... No, pero ahora estábamos hablando de otra cosa. No, seguimos hablando de lo mismo, Emiliano, porque cuando se parte de la base que solo el salario condiciona el empleo, no, eso no es cierto, no está demostrado científicamente que sea cierto. Hay gente que lo usa porque, bueno, a veces viene bien pegarle al gobierno, pero estamos seguramente mucho más preocupados y más seriamente que ellos. Ministro Ernesto Murro, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias, Emiliano, y aprovecho la oportunidad para dar un saludo, porque es un día muy especial de homenaje a Wilson Ferreira Aldunate. Estaremos en unos minutos en el Parlamento Nacional, creo que es de las grandes personalidades, junto al general Serén y a otros, y creo que es un día, como ayer fue el día de los expresos políticos, creo que hoy es un día muy especial para este país, con Wilson Ferreira Aldunate. Ya viene la mesa de este jueves.